Una animada música llenaba el salón principal del hotel donde Eduardo había organizado la esperada fiesta de fin de año de su empresa. Entró de la mano de Isabela, una joven despampanante, mientras todas las miradas se centraban en la pareja. A Eduardo le encantaba ser el centro de atención, y aquella noche era la ocasión perfecta para presumir de su nueva conquista. Estaba seguro de que Ana, su mujer, pasaría la nochevieja fuera, en casa de sus padres, en otra ciudad. Lo que él no sabía era que Ana había cambiado de planes y estaba a punto de aparecer, trayendo consigo una revelación que convertiría la velada en un campo de batalla emocional. La música llenaba el lujoso salón del hotel, envolviendo a los invitados en una atmósfera de celebración y promesas de un nuevo año. Eduardo cruzó las puertas de cristal con la seguridad de alguien que cree tener el control absoluto de todo. A su lado, Isabela deslumbraba en un vestido rojo intenso que atraía todas las miradas. Pero no era solo su belleza lo que impactaba, había algo en su actitud, una mezcla de nerviosismo y orgullo, que intrigaba a quienes la veían. Cuando entraron al salón, las conversaciones se detuvieron brevemente, como si el lugar entero hubiera decidido observarlos en silencio. Isabela, mirando alrededor, un poco inquieta: Eduardo, ¿no sientes que nos están mirando mucho? Eduardo, con una sonrisa de autosuficiencia: déjalos, amor. Esta noche somos los protagonistas. El comentario de Eduardo no fue casual. Él disfrutaba de la atención, del poder implícito que sentía al ser el centro de todas las miradas. Para él, la fiesta no era solo un evento de fin de año, sino una oportunidad para reafirmar su posición y mostrar su éxito. Mientras tanto, entre los asistentes, las expresiones eran diversas, algunos sonreían por cortesía, otros observaban con curiosidad, y unos pocos intercambiaban miradas cargadas de incredulidad. Sabían que algo no cuadraba, especialmente los que conocían a Ana, su esposa. Isabela intentaba adaptarse al ambiente, sonriente pero ligeramente desconcertada. Sabía que estaba siendo presentada como un trofeo, aunque Eduardo no lo había dicho directamente. Él la guiaba por el salón, saludando a sus colegas con una confianza desbordante. Ella, por su parte, trataba de ignorar las miradas que la seguían, aunque no podía evitar sentirse un poco fuera de lugar. El lujo, las conversaciones sofisticadas, las risas perfectamente ensayadas, todo parecía diseñado para alguien más. A pesar de la aparente armonía en el ambiente, había algo en el aire, una tensión apenas perceptible. Algunos asistentes intercambiaban murmullos en voz baja. Habían visto entrar a Eduardo con una mujer que no era su esposa y no podían ignorar lo evidente. Pero el mundo corporativo tiene sus propias reglas, y nadie se atrevía a decir nada abiertamente. Las máscaras sociales se mantenían firmes, aunque por dentro muchos estaban ansiosos por ver cómo se desarrollaría la noche. Isabela comenzó a notar algo extraño. Aunque Eduardo la hacía sentir especial con sus gestos y palabras, había una frialdad sutil en la forma en que la presentaba. Como si fuera parte de un espectáculo cuidadosamente planeado. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un grupo que se acercó a saludar a Eduardo, quien se pavoneaba orgulloso mientras le estrechaban la mano. Colega de Eduardo, con una sonrisa contenida: Eduardo, qué sorpresa verte tan bien acompañado esta noche. Eduardo, riendo con soltura: bueno, el fin de año merece ser celebrado en buena compañía, ¿no es cierto? La respuesta de Eduardo arrancó algunas risas corteses, pero no logró disimular del todo las miradas inquisitivas de los presentes. Isabela, aunque trataba de encajar, no podía ignorar la incomodidad que comenzaba a crecer en su interior. Algo no se sentía del todo bien. El ambiente, lleno de música y risas, escondía una tensión creciente. Era como si el destino estuviera preparando el escenario para un giro inesperado. Nadie en ese salón podía prever con exactitud lo que estaba por ocurrir, pero en el aire se respiraba la promesa de que esa noche no terminaría como todos esperaban. La noche seguía su curso, con las luces doradas del salón brillando sobre los rostros de los invitados que reían y conversaban. Eduardo se movía entre ellos como pez en el agua, con Isabela a su lado, proyectando seguridad y éxito. Sin embargo, justo cuando él creía tener el control absoluto, las puertas del salón se abrieron de par en par, dejando entrar una figura que detuvo el tiempo por un instante. Era Ana, vestida con un elegante vestido azul que parecía hecho a medida para realzar su presencia imponente. Caminaba con una confianza inquebrantable, acompañada por Javier, un hombre que irradiaba calidez y carisma. Eduardo sintió cómo la sangre le abandonaba el rostro. Su sonrisa ensayada vaciló mientras su mente intentaba procesar lo que estaba viendo.
Ana no solo había llegado inesperadamente, lo había hecho con una seguridad que desafiaba todo lo que él había asumido sobre ella. Javier, con una sonrisa cálida, inclinándose hacia Ana, no puedo creer que me hayas convencido de venir a algo tan elegante. Esto no es mi estilo. Ana, mirándolo con complicidad, siempre fuiste humilde, Javier, pero confía en mí, esta noche será inolvidable. Los pasos de Ana resonaban en el piso de mármol, atrayendo miradas como si fuera una celebridad haciendo su gran entrada. Algunos asistentes que conocían a la pareja no podían ocultar su sorpresa, mientras que otros comenzaban a murmurar. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias emocionantes que tenemos para ti. Cada nuevo video es una oportunidad para inspirarte y transformar tu vida. Haz clic en suscribirte y activa la campanita para estar siempre al día con nuestros contenidos. Eduardo, petrificado, trataba de recuperar la compostura, pero su lenguaje corporal lo delataba. Mientras Eduardo luchaba por aparentar normalidad, Ana avanzaba lentamente hacia el centro del salón. Su sonrisa era impecable, pero sus ojos reflejaban una mezcla de emociones, determinación, dignidad y algo de tristeza. Era como si hubiera esperado mucho tiempo para ese momento. Por su parte, Javier mantenía una actitud relajada, aunque claramente estaba allí para apoyar a Ana en lo que fuera necesario. Javier, susurrando mientras miraba a Eduardo desde lejos, ¿crees que debería preocuparme? No parece muy contento de verte. Ana, con un destello de ironía, oh, no te preocupes. Eduardo siempre disfruta las sorpresas, aunque creo que esta le costará un poco más. El salón, antes lleno de risas y música, comenzó a llenarse de una tensión palpable. Algunos invitados fingían seguir conversando, pero sus ojos estaban fijos en el inminente encuentro entre Eduardo y Ana. Isabela, mientras tanto, notó el cambio en la actitud de Eduardo y siguió su mirada hasta encontrar a la mujer vestida de azul. Los segundos se sentían como horas mientras Eduardo intentaba decidir su próximo movimiento. Sabía que no podía simplemente ignorar la presencia de Ana, pero tampoco tenía un plan para manejar la situación. Isabela lo miró con curiosidad y un leve toque de preocupación, sin comprender aún del todo lo que estaba pasando. El contraste entre las dos parejas era evidente. Eduardo e Isabela parecían una pareja de revista, superficiales y calculados. En cambio, Ana y Javier irradiaban autenticidad y calidez, como si pertenecieran a un mundo completamente diferente. El salón, dividido en silencio, se convirtió en un escenario donde las emociones reprimidas comenzaban a salir a la superficie. La música seguía sonando, pero el ambiente había cambiado por completo. Era como si todos estuvieran conteniendo la respiración, esperando a ver quién daría el primer paso en aquel enfrentamiento no declarado. Ana, con su actitud serena pero firme, parecía llevar la delantera, mientras Eduardo comenzaba a sentirse acorralado por sus propias decisiones. Eduardo, con una sonrisa rígida que no lograba ocultar su creciente nerviosismo, avanzó hacia Ana. Cada paso se sentía como una eternidad. Al verla de cerca, era imposible ignorar su presencia, el azul profundo de su vestido resaltaba sus rasgos y su elegancia innata. Pero lo que más lo inquietaba era su expresión, una mezcla perfecta de serenidad y fuerza. Ana no parecía la mujer vulnerable que él recordaba, había algo nuevo en ella, algo que Eduardo no podía controlar. Ana, tomando la mano de Javier y con una sonrisa impecable, querido, no esperaba verte aquí. Pensé que estarías, solo. Eduardo, titubeando, con el rostro desencajado, Ana. Yo. No sabía que vendrías. La tensión era palpable. La mirada de Ana se mantuvo fija en Eduardo, pero había una chispa de ironía en sus palabras que no pasó desapercibida para los más cercanos. Javier, por su parte, permaneció tranquilo, como si ya supiera cuál era su papel en esa escena. Se limitó a inclinarse levemente hacia Eduardo en un gesto cortés, pero su presencia era innegable, como un recordatorio silencioso de que Ana ya no estaba sola. El silencio entre los tres comenzó a atraer la atención de los invitados más cercanos. Algunos fingían estar inmersos en sus propias conversaciones, pero sus miradas delataban la curiosidad insaciable que crecía en el salón. Isabela, que había permanecido a unos pasos de distancia, comenzó a notar que algo estaba muy mal. Isabela, acercándose con cautela, mirando a Eduardo, ¿todo bien? ¿Quién es? Ana, interrumpiendo, con una sonrisa fría, oh, lo siento, qué descortés de mi parte. Soy Ana. Creo que habrás oído hablar de mí.
La sangre pareció abandonar el rostro de Isabela. Aunque Eduardo había hablado de su esposa en el pasado, nunca le había dado detalles que la prepararan para este momento. El choque entre ambas mujeres era inevitable, y Ana no tenía intención de hacer que fuera fácil para Eduardo o para su acompañante. Mientras los murmullos aumentaban, Eduardo intentó recuperar el control. Sabía que debía decir algo, pero cada palabra que se le ocurría sonaba inútil en su mente. Había subestimado a Ana, creyendo que ella no se atrevería a enfrentarlo, mucho menos en público. Ahora, no solo estaba presente, sino que parecía tener la ventaja. La música del salón seguía sonando, pero era como si el resto del mundo hubiera desaparecido para ellos. Javier, con un gesto tranquilo, colocó una mano en el hombro de Ana, como recordándole que no estaba sola. Esa pequeña acción fue suficiente para que Eduardo sintiera una punzada de celos mezclada con humillación. Eduardo, tratando de sonar relajado: Ana, ¿puedo hablar contigo un momento? A solas. Ana, con una leve risa: ¿a solas? No creo que sea necesario, Eduardo. Lo que tengas que decir, seguro puedes decirlo aquí. La humillación comenzó a reflejarse en el rostro de Eduardo. Los murmullos se volvieron más audibles, y las miradas ahora eran descaradas. Algunos invitados apenas podían contener sus sonrisas, deleitándose en el drama inesperado que se desarrollaba frente a ellos. Era como si todo el salón hubiera sido transformado en un escenario, y ellos fueran los espectadores de una obra llena de emoción y conflicto. Isabela, sintiéndose cada vez más incómoda, intentó retirarse del centro de atención, pero la presencia de Ana la mantenía anclada al lugar. Eduardo sabía que no podía escapar de esta situación sin consecuencias, pero aún no entendía la magnitud de lo que estaba por venir. La noche, que había comenzado como una celebración, ahora se había convertido en un enfrentamiento cargado de emociones. Eduardo sentía que las paredes del salón se cerraban a su alrededor, mientras Ana se mantenía firme, como si todo esto hubiera sido parte de un plan cuidadosamente orquestado. El salón, que minutos antes era una mezcla de risas y brindis, había cambiado por completo. Ahora, la tensión se respiraba en el aire. Las conversaciones seguían, pero apenas eran un murmullo en comparación con las miradas curiosas que se lanzaban entre los asistentes. Las figuras de Ana y Javier, destacándose entre la multitud, no pasaban desapercibidas, y el contraste con Eduardo y Isabela alimentaba la especulación en cada rincón del lugar. Por un lado, algunos se inclinaban hacia sus acompañantes, haciendo comentarios en voz baja sobre lo que estaban presenciando. Era inevitable, la llegada inesperada de Ana y su acompañante desató un interés voraz entre los invitados. Las sonrisas corteses ocultaban pensamientos mucho menos amables. Cerca de la mesa principal, un pequeño grupo intercambiaba impresiones, disimulando sus gestos tras copas de champaña. Una mujer se inclinó hacia su pareja y, con una sonrisa apenas contenida, murmuró algo que lo hizo arquear las cejas. Más allá, un grupo más joven discutía animadamente, sus expresiones iban de la sorpresa al deleite morboso mientras sus ojos no se apartaban de Eduardo. Isabela, por su parte, comenzaba a notar cómo las miradas se detenían más tiempo del necesario en ella. La incomodidad era como una sombra que la seguía a cada paso. Eduardo, en un intento de mantener la calma, seguía hablando con algunos colegas, pero su sonrisa era forzada, y su habitual seguridad parecía desmoronarse poco a poco. Isabela, en voz baja, mirando alrededor: Eduardo, ¿por qué siento que todos están hablando de nosotros? Eduardo, tratando de parecer despreocupado: no les hagas caso, amor. Es solo envidia. Este tipo de cosas pasa cuando uno está en el centro de atención. Pero la explicación de Eduardo no fue suficiente para tranquilizarla. Había algo en el ambiente que no cuadraba. Las miradas furtivas, las sonrisas cargadas de significado, todo apuntaba a que había un secreto que ella aún no entendía del todo. Mientras tanto, en otra esquina del salón, un hombre ajustaba su corbata mientras le decía a su compañera, en tono casi divertido, que aquella noche se sentía como el espectador de una película de drama. Otro grupo, más cercano a Ana, intentaba captar fragmentos de su conversación con Javier, fascinados por la presencia imponente de la mujer que, hasta ahora, había estado fuera del radar de muchos. Ana, consciente de todo lo que ocurría a su alrededor, mantenía su actitud serena, como si la tormenta no fuera con ella. Sonreía a los que la saludaban, intercambiaba palabras corteses con algunos conocidos, pero su mirada volvía una y otra vez hacia Eduardo. Cada gesto suyo parecía calculado, como si estuviera marcando un punto en un juego que solo ella conocía. Javier, a su lado, parecía el contrapunto perfecto. Eduardo, a su lado, parecía el contrapunto perfecto. Javier, 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 a su lado, parecía el contrapunto perf
Su actitud relajada y su carisma natural contrastaban con la tensión creciente en el salón. Más de uno se preguntaba quién era realmente ese hombre y qué papel jugaba en todo aquello. La imagen de ambos juntos era suficiente para disparar las teorías más extravagantes entre los asistentes. La música continuaba, los brindis se sucedían, pero el ambiente había cambiado. Los rumores ya no eran simples susurros, eran una presencia palpable que se movía entre los invitados, alimentando la expectativa de lo que estaba por ocurrir. En medio de todo, Eduardo sabía que estaba perdiendo el control, y lo que más temía era que no había forma de revertir la situación. El aire en el salón se sentía más denso. Las luces cálidas y los acordes de la música no podían disipar la tensión que se acumulaba en cada rincón. Isabela, sintiéndose cada vez más fuera de lugar, permanecía al lado de Eduardo, quien ahora apenas podía sostener su sonrisa. El drama que se desarrollaba había capturado la atención de casi todos, pero fue Ana quien decidió tomar la delantera. Con una elegancia que bordeaba lo intimidante, Ana se acercó a Isabela. Su sonrisa era amable, pero sus ojos, afilados como una hoja, reflejaban un mensaje que solo Isabela podía entender. Eduardo intentó interponerse, pero fue como si el propio peso de su culpa lo anclara al suelo. Ana, mirando directamente a Isabela, con voz firme, «Qué gusto conocerte, Isabela». Eduardo siempre tuvo un gusto impecable, aunque creo que últimamente prefiere mujeres más jóvenes. Isabela, nerviosa, buscando a Eduardo con la mirada, yo no sabía que tú estarías aquí. Ana, inclinando ligeramente la cabeza, ni yo. Pero parece que esta noche está llena de sorpresas. Isabela sintió como su confianza se desmoronaba. Había llegado al salón creyendo ser una invitada especial, pero ahora comprendía que era una pieza más en un juego mucho más grande. Eduardo, por su parte, trataba de intervenir, pero cada intento se sentía torpe e inútil. Eduardo, con voz forzada, Ana, esto no es necesario. No estamos aquí para... Ana, interrumpiéndolo, con calma, no estamos aquí para qué, Eduardo. ¿Para ser honestos? Creo que eso ya no depende de ti. El intercambio atrajo la atención de varios asistentes cercanos. Aunque intentaban parecer desinteresados, era evidente que escuchaban cada palabra. Isabela, sintiendo las miradas clavadas en su espalda, deseó poder desaparecer. Su incomodidad era palpable, y las palabras de Ana, aunque medidas, la golpeaban como una tormenta inesperada. Ana dio un paso hacia Eduardo, sin apartar los ojos de Isabela. Su presencia parecía más grande, como si el propio salón conspirara para darle ventaja. Ana, con una sonrisa fría, Eduardo, ¿le has contado a Isabela la parte más interesante de tu vida? Esa donde prometiste ser alguien mejor, pero terminaste, bueno, siendo tú mismo. Isabela parpadeó, incapaz de procesar del todo lo que escuchaba. Eduardo, sin palabras, miraba a Ana como si ella fuera una fuerza imposible de detener. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier discurso. Isabela finalmente dio un paso atrás, buscando desesperadamente un lugar donde pudiera respirar. Su mirada, una mezcla de confusión y dolor, se posó en Eduardo, buscando una respuesta que nunca llegaría. Isabela, con voz quebrada, ¿qué es esto, Eduardo? ¿Por qué no me dijiste que ella? Eduardo, tratando de acercarse a ella, Isabela, no es lo que parece. Yo puedo explicarlo. Ana, interrumpiendo, con un destello de ironía, claro que puede explicarlo. Eduardo siempre tiene algo que decir. Aunque casi nunca es la verdad. Isabela, sintiéndose atrapada, tomó una profunda bocanada de aire. Sabía que quedarse significaba exponerse aún más, pero no estaba lista para enfrentar lo que claramente estaba ocurriendo. Ana, por su parte, no parecía dispuesta a ceder ni un centímetro. La conversación, incómoda y cargada de emociones, no dejó a nadie indiferente. Era como si todo el salón hubiera detenido su propia fiesta para presenciar el colapso de una ilusión cuidadosamente construida. La noche, que había comenzado como un despliegue de arrogancia, ahora se transformaba en una lección cruda y superadora para cada uno de los involucrados. Eduardo se encontraba en una posición que jamás había anticipado. Su entrada triunfal al salón se desmoronaba frente a los ojos de todos. Lo que había comenzado como una exhibición de poder y control se convertía rápidamente en una exposición pública de su fragilidad. Cada mirada fija en él parecía una sentencia, cada susurro un recordatorio de que su máscara ya no sostenía su imagen. Ana permanecía imperturbable, su postura tan elegante como firme.
Cada palabra que pronunciaba parecía calculada para atravesar las defensas de Eduardo, aunque no levantaba la voz ni perdía la compostura. Era su presencia, más que sus palabras, lo que desmontaba pieza por pieza la fachada que él había construido. En cambio, Eduardo comenzaba a encogerse, el brillo de su altanería apagándose con cada segundo que pasaba bajo su escrutinio. Javier, aunque mantenía un perfil bajo, destacaba por su actitud protectora. No era necesario que interviniera directamente, su simple cercanía a Ana decía mucho más de lo que las palabras podían expresar. Ana no estaba sola, y eso era algo que Eduardo no había considerado al diseñar la narrativa de su noche perfecta. Isabela, que hasta ese momento había intentado sostener la ilusión que Eduardo le había vendido, empezaba a darse cuenta de que todo era un espejismo. Las piezas encajaban en su mente, y la imagen que formaban era devastadora. Las palabras de Ana no dejaban espacio para la duda, y la actitud derrotada de Eduardo confirmaba lo que ella había comenzado a sospechar. El salón entero parecía haber cambiado su atmósfera. Los murmullos, las miradas, incluso la música que continuaba sonando de fondo se sentían como parte de un escenario montado para la caída de Eduardo. Nadie intentaba intervenir, todos estaban demasiado interesados en observar cómo se desenvolvía el drama. Para Eduardo, la humillación pública era más de lo que podía soportar. Acostumbrado a ser el hombre con las respuestas, el líder, el que manejaba las situaciones a su favor, ahora se encontraba sin palabras, expuesto y vulnerable. Su inseguridad, también oculta durante años, ahora era evidente para todos los presentes. Ana no necesitaba gritar ni hacer un espectáculo. Sus palabras eran precisas, pero era su actitud lo que realmente destrozaba a Eduardo. La firmeza de quien ha sufrido en silencio, pero ahora elige hablar con dignidad, lo dejó sin posibilidades de respuesta. Cada frase de Ana era un recordatorio de que él había subestimado su fortaleza, de que sus errores ya no podían ser escondidos. La imagen de Eduardo, alguna vez impecable, ahora parecía rota. Isabela lo miraba con una mezcla de incredulidad y tristeza, mientras Ana se erigía como una figura imponente. Javier, por su parte, observaba con atención, listo para intervenir si era necesario, pero dejando que Ana dirigiera el momento. La caída de Eduardo no fue explosiva ni dramática en exceso. Fue un desplome lento y doloroso, como una torre que se derrumba bajo su propio peso. Y mientras el salón volvía lentamente a la música y las conversaciones, nadie olvidaría lo que acababan de presenciar, el momento en que un hombre que lo tenía todo quedó reducido a las consecuencias de sus propias decisiones. El eco de las palabras de Ana seguía resonando en la mente de Isabela, como un trueno que se niega a desaparecer después de la tormenta. Había llegado a la fiesta llena de ilusión, creyendo en las promesas de Eduardo, en las historias que él le había contado sobre un futuro juntos. Pero ahora, de pie en medio de ese salón lleno de miradas inquisitivas y comentarios silenciosos, la verdad la golpeaba con una fuerza implacable. Cada gesto de Eduardo, cada intento de justificar lo injustificable, solo añadía más peso al muro de decepción que se levantaba entre ellos. Isabela intentó mantener la compostura, pero el dolor se reflejaba en sus ojos. Su confianza, construida sobre las bases frágiles de mentiras y medias verdades, se desmoronaba rápidamente. A su alrededor, los murmullos se habían convertido en un zumbido constante. Sabía que era el tema principal de las conversaciones, la joven que había sido traída como trofeo, ahora expuesta como víctima de una humillación pública. Era demasiado. Cada palabra de Ana, cada mirada fija de los invitados, confirmaba lo que ella había comenzado a sospechar pero se negaba a admitir, había sido utilizada. Mientras Eduardo intentaba desesperadamente acercarse, sus movimientos torpes parecían empeorar las cosas. La distancia entre ellos no era solo física, se había convertido en un abismo emocional que ninguno de los dos sabía cómo cruzar. Isabela no podía evitar mirar a Ana, que permanecía erguida, fuerte, una mujer que había sido traicionada pero que ahora parecía tener el control. Ese contraste la hacía sentir aún más pequeña, como si no tuviera derecho a estar allí, como si su mera presencia fuera una ofensa. La presión finalmente fue demasiada. Isabela dio un paso atrás, su respiración se volvió irregular, y sus manos temblaron mientras intentaba mantener la compostura. Pero no había forma de escapar de lo que estaba sintiendo. La vergüenza y el dolor eran como una ola que la arrastraba, sin importar cuánto intentara resistirse. La música continuaba de fondo, pero para Isabela todo se había silenciado. No podía escuchar nada más que los latidos frenéticos de su corazón y el eco de las promesas rotas de Eduardo. Todo lo que él le había dicho,
cada palabra que la había convencido de estar a su lado esa noche, ahora le parecía una cruel mentira. Finalmente, Isabela levantó la mirada, pero no hacia Eduardo. Sus ojos se clavaron en Ana, no con enojo, sino con una súplica silenciosa, como si buscara algún tipo de consuelo en la mujer que, irónicamente, parecía ser la única que entendía su dolor. Sin embargo, Ana no movió un músculo. No había hostilidad en su mirada, pero tampoco compasión. Con un último esfuerzo por mantener su dignidad, Isabela dio media vuelta y comenzó a caminar hacia la salida. Cada paso era más firme que el anterior, como si la decisión de irse fuera la única manera de recuperar un poco de control sobre sí misma. Sabía que no había vuelta atrás, que esa noche cambiaría todo para siempre. El salón quedó en silencio mientras ella se alejaba. Incluso los murmullos se detuvieron por un momento, como si todos comprendieran que estaban siendo testigos de algo más profundo que un simple conflicto. Y aunque Eduardo intentó detenerla, sus palabras se ahogaron antes de salir de su boca. Sabía que no podía hacer nada para reparar el daño que había causado. Isabela salió del salón con la cabeza baja pero con la determinación de no volver a cometer el mismo error. En su corazón, la humillación comenzaba a transformarse en una fuerza silenciosa, un deseo de reconstruirse a partir de las cenizas de esa noche. El salón, antes lleno de música, risas y conversaciones animadas, ahora parecía un tribunal improvisado. Todos los ojos estaban puestos en Ana, quien se mantenía erguida, firme, como una estatua que emanaba dignidad. Frente a ella, Eduardo intentaba recuperar algo de la compostura que había perdido durante la noche, pero su rostro traicionaba el pánico que sentía. Ana respiró hondo. Sabía que este era el momento para hablar, para decir lo que había callado durante tanto tiempo. Durante años había aceptado los desplantes, las mentiras disfrazadas de excusas y la indiferencia que poco a poco la había consumido. Pero esa noche todo había cambiado. Ya no estaba dispuesta a cargar con el peso de las decisiones egoístas de Eduardo. Con un tono que no necesitaba elevarse para ser escuchado, Ana se dirigió a los presentes. Su voz era serena pero contundente, cada palabra cayendo como una sentencia irrevocable. Habló de su matrimonio, de las promesas que alguna vez le habían dado esperanza y de cómo esas promesas se habían convertido en un eco vacío. No se trataba solo de una traición romántica, sino de una traición a sí misma, al amor que había entregado sin reservas. Los asistentes, acostumbrados a ver a Eduardo como una figura de poder, ahora lo observaban con una mezcla de incredulidad y desaprobación. La imagen que él había proyectado durante años estaba siendo desmantelada frente a ellos, y nadie hacía el intento de interrumpir. Eduardo intentó intervenir, pero cada vez que abría la boca, las palabras parecían escaparse de su alcance. Ana no lo miraba directamente, su discurso no era solo para él, sino para todos los que alguna vez la habían subestimado. Ana, mirando al salón, no a Eduardo, quiero que todos sepan algo. Durante años, me culpé por no ser suficiente, por no hacer lo necesario para mantener nuestro matrimonio. Pero esta noche entendí algo, no era yo quien fallaba. Era él. Y ya no cargaré con esa culpa. El silencio en el salón era absoluto. Incluso aquellos que no conocían bien a Ana podían sentir el peso de sus palabras. En sus rostros no había ira, sino algo más poderoso, la liberación de alguien que finalmente ha decidido reclamar su propio valor. Eduardo, derrotado, bajó la mirada. Sabía que había perdido más que una discusión, había perdido el respeto de quienes lo rodeaban. Pero lo que más le dolía era perder a Ana, quien, en ese momento, parecía inalcanzable. Ana dio un paso hacia adelante, mirando directamente a Eduardo por primera vez desde que comenzó a hablar. Su voz seguía siendo tranquila, pero cada palabra era como una daga afilada. Ana, esta noche, delante de todos, pongo fin a este capítulo de mi vida. No quiero tu perdón, Eduardo, porque no lo necesito. Lo único que quiero es recuperar lo que me quitaste, mi dignidad. El impacto de esas palabras fue palpable. Eduardo intentó acercarse, pero Ana levantó una mano, deteniéndolo sin esfuerzo. No había nada más que decir. Los murmullos volvieron a llenar el salón, pero esta vez no eran de intriga, sino de admiración hacia Ana. Su fortaleza, su capacidad para enfrentar la situación con tanta gracia, era algo que todos recordarían. Javier, que había permanecido en silencio hasta entonces, se acercó a Ana y le ofreció su brazo. Ella lo tomó, agradecida, y juntos comenzaron a caminar hacia la salida. El salón quedó en un extraño limbo. Eduardo, de pie en el centro, parecía un hombre completamente vacío, mientras los invitados evitaban cruzar su mirada.
La noche, que había comenzado como una celebración, se había convertido en un recordatorio de que las acciones tienen consecuencias, y que a veces esas consecuencias son públicas y definitivas. El salón, que al inicio de la noche rebosaba de música, risas y conversaciones animadas, ahora parecía un reflejo sombrío de lo que había sido. La mayoría de los invitados se había marchado, dejando atrás copas vacías y mesas desordenadas. Las luces seguían encendidas, demasiado brillantes, exponiendo sin piedad el desastre que Eduardo intentaba ocultar en su interior. Se dejó caer en una silla cercana, con los codos apoyados en la mesa y las manos cubriendo su rostro. Respiraba entrecortado, como si cada bocanada de aire le recordara el peso de lo que acababa de ocurrir. No quedaba rastro de la arrogancia que lo había acompañado al entrar al salón. Ahora, su cuerpo se encorvaba, no por cansancio físico, sino por el agotamiento emocional de enfrentarse a una verdad que él mismo había fabricado. Por un momento, intentó ordenar sus pensamientos, pero todo en su mente era un caos. Las imágenes de la noche se repetían como un filme que no podía detener, Ana entrando con ese porte digno, su voz cargada de firmeza y desapego, el dolor en los ojos de Isabela cuando entendió que había sido usada. Cada fragmento era como una punzada en el pecho. El eco de las palabras de Ana no lo dejaba en paz, no era yo quien fallaba. Era él. Esa frase lo golpeaba con la fuerza de un martillo, destruyendo cada justificación que había construido durante años. Porque en el fondo, Eduardo sabía que no había sido honesto, ni con Ana, ni con Isabela, ni consigo mismo. Había jugado un juego peligroso, confiado en que su carisma y su habilidad para manipular la narrativa lo salvarían siempre. Pero esta vez, las cartas estaban sobre la mesa, y el ganador no era él. Miró a su alrededor. Los pocos colegas que aún quedaban se mantenían lejos, ocupados en conversaciones forzadas para no cruzar miradas con él. Nadie se ofreció a acompañarlo, a consolarlo o incluso a reprocharle lo que había sucedido. Esa indiferencia era un castigo peor que cualquier palabra. Eduardo, quien siempre había disfrutado del centro de atención, ahora se enfrentaba al vacío que él mismo había creado. El salón, con su lujo ostentoso, parecía burlarse de él. Las mesas adornadas, los candelabros brillantes, las copas de cristal. Todo aquello que había usado para proyectar una imagen de éxito ahora le resultaba insoportable. Era como si cada objeto en ese lugar le recordara la farsa que había estado viviendo. Se levantó de la silla con movimientos lentos, como si un peso invisible lo mantuviera encadenado. Se dirigió hacia una de las grandes ventanas del salón, donde las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia. Eduardo miró su reflejo en el cristal, y por primera vez, se permitió observarse con brutal honestidad. El hombre que le devolvía la mirada no era el que él quería ser. Sus ojos, hundidos y cansados, no mostraban la chispa de confianza que solía tener. Su traje impecable ahora parecía un disfraz, un recordatorio de que todo lo que había mostrado esa noche era una mentira. El recuerdo de Isabela alejándose lo invadió de nuevo. Su rostro, marcado por la decepción y el dolor, era una imagen que no podría borrar. Se preguntó cuánto tiempo le tomaría a ella reconstruirse después de la humillación que había sufrido. Porque si algo le quedaba claro ahora, era que él había sido el responsable de destruir no solo una relación, sino también la fe de Isabela en lo que podrían haber sido. Ana también estaba en su mente, con esa mezcla de serenidad y fuerza que lo había desarmado por completo. Nunca la había visto tan segura de sí misma, tan liberada de sus cadenas. Había algo en su mirada que lo aterraba, el reconocimiento de que ella ya no lo necesitaba. Eduardo siempre había creído que su relación era como un lazo irrompible, pero esa noche entendió que ese lazo ya no existía, al menos no para ella. El salón comenzó a vaciarse por completo. Los camareros recogían las mesas y apagaban algunas luces, marcando el final de la velada. Eduardo observó a uno de ellos, un hombre joven que cargaba copas con cuidado, y por un momento sintió envidia de su anonimato. ¿Cómo sería vivir una vida sencilla, sin el peso de las expectativas y las apariencias? Era una pregunta que jamás se había hecho, porque siempre había estado demasiado ocupado construyendo una fachada para impresionar a los demás. El peso de la soledad comenzó a apoderarse de él. Intentó recordar la última vez que se había sentido realmente feliz, realmente en paz consigo mismo. Pero por más que buscaba, no podía encontrar un momento que no estuviera manchado por su necesidad de controlar, de aparentar, de ganar. Ahora, frente a ese abismo emocional, se dio cuenta de que no tenía a nadie a quien culpar más que a sí mismo. Finalmente, Eduardo cruzó las puertas del salón y salió al exterior.
El aire frío de la noche le golpeó el rostro, despejando por un instante la neblina de sus pensamientos. Pero el alivio fue breve. Afuera no había respuestas, ni redención, solo el eco de sus pasos mientras se alejaba, sin saber hacia dónde ir. Los meses que siguieron a aquella noche fueron un mosaico de emociones complejas para Ana. Había días en los que la determinación llenaba cada rincón de su ser, y otros en los que el peso del pasado parecía aplastarla. Pero, incluso en sus momentos más oscuros, había algo claro: no estaba dispuesta a retroceder. La decisión de terminar su relación con Eduardo no era solo un cierre, era el inicio de algo que había postergado por demasiado tiempo, una vida donde ella fuera la protagonista. El primer paso fue dejar atrás el espacio que compartió con Eduardo durante años. Aquel hogar, lleno de muebles elegantes pero fríos, había sido un reflejo de un matrimonio construido sobre apariencias. Se mudó a un pequeño apartamento en un barrio tranquilo, con paredes blancas que pronto llenó con cuadros vibrantes y fotografías de momentos felices de su infancia. Pintó las macetas de colores brillantes y colocó flores frescas en cada rincón, como un recordatorio constante de que la vida debía ser vivida con alegría. Ana sabía que el cambio físico no sería suficiente. También necesitaba sanar por dentro. Comenzó a escribir en un diario todas las noches, vertiendo en sus páginas pensamientos y sentimientos que nunca había compartido con nadie. Las palabras se convirtieron en su refugio, en una forma de enfrentar su dolor sin miedo. Fue a través de esas reflexiones que entendió cuánto tiempo había vivido para satisfacer las expectativas de otros, olvidando sus propios sueños y deseos. Una tarde, mientras paseaba por un parque cercano, Ana vio un cartel que anunciaba un curso de pintura para principiantes. Recordó cómo, en su juventud, soñaba con ser artista, pero siempre dejaba ese anhelo a un lado, priorizando las responsabilidades y las necesidades de los demás. Sin pensarlo demasiado, se inscribió. La primera clase fue una mezcla de nervios y emoción. Frente a un lienzo en blanco, Ana sintió una chispa de libertad que no había experimentado en años. Cada pincelada era como un acto de rebeldía, una afirmación de que era capaz de crear algo hermoso a partir del caos. El proceso de pintar se volvió terapéutico. Sus primeras obras eran sencillas, pero cada una contaba una historia de superación. Colores cálidos y paisajes abiertos dominaron sus lienzos, como si su alma buscara expresar lo que su voz aún no podía decir en palabras. Pronto, sus compañeros de clase notaron su talento, y el instructor la animó a exponer sus piezas en una pequeña muestra local. Aunque dudó al principio, Ana decidió aceptar el reto. Quería demostrar, no a los demás, sino a sí misma, que podía brillar por su propio mérito. El día de la firma del divorcio fue un momento clave. Aunque sabía que era un trámite necesario, no pudo evitar sentir una mezcla de nostalgia y alivio. Se presentó con un vestido blanco sencillo y un peinado elegante, reflejando la paz interior que comenzaba a construir. Eduardo la esperaba en la oficina del abogado. Parecía diferente, más apagado, como si el peso de sus errores finalmente hubiera caído sobre él. Eduardo, con voz suave: Ana, lamento todo lo que pasó. Quisiera que las cosas hubieran sido diferentes. Ana, mirándolo con serenidad: lo siento también, Eduardo. Pero no por lo que perdimos, sino por lo que aprendí a soportar. Ahora entiendo que la culpa nunca fue mía. Firmó los papeles con una calma que sorprendió incluso a los abogados presentes. En su corazón, ya no había rencor, solo una determinación férrea de seguir adelante. Al salir de la oficina, respiró profundamente y caminó por las calles con una sensación de ligereza. Las ataduras del pasado finalmente se habían roto. Su vida tomó un giro inesperado con el apoyo constante de Javier. Aunque al principio lo veía como un amigo, su paciencia y comprensión la ayudaron a reconstruir su confianza. Javier nunca la presionó, respetando su ritmo y su espacio. Su presencia era como un ancla en medio de las tormentas emocionales que enfrentaba. Lo que comenzó como una amistad sólida, poco a poco se transformó en algo más profundo, pero siempre con respeto y sin prisas. El día de la exposición de sus pinturas marcó un hito importante. La galería local estaba llena de colores vibrantes, y entre las piezas destacaba una obra central, una mujer que emergía de un paisaje tormentoso hacia un cielo despejado, con la mirada fija en el horizonte. Los asistentes se acercaban, maravillados por la fuerza que transmitía la imagen. Cuando alguien le preguntó sobre el significado de la pintura, Ana sonrió con calidez. Ana, es el renacer. Representa el momento en el que dejamos de ser lo que los demás esperan y nos convertimos en lo que realmente somos.
Ese día, recibió felicitaciones, aplausos y, más importante, una nueva apreciación por el camino que había recorrido. A lo lejos, Javier la observaba con orgullo, consciente de lo mucho que había crecido desde la noche que lo cambió todo. Ana no solo se convirtió en un ejemplo de superación para quienes la rodeaban, sino también para ella misma. Había transformado el dolor en fuerza, las pérdidas en oportunidades y el vacío en una vida llena de propósito. Ahora entendía que su valor no dependía de nadie más, y con esa certeza, caminaba hacia un futuro lleno de posibilidades. Vaya historia la que acabamos de ver. A veces, las decisiones que tomamos nos llevan a situaciones inesperadas, ¿verdad? Pero, ¿te imaginas lo que puede pasar cuando esas decisiones se complican aún más? Si te sorprendió lo que ocurrió en esta fiesta, espera a ver qué sucede cuando este marido rico organiza una fiesta secreta para su amante, y la situación se le escapa de las manos. Yo ya dejé aquí en la pantalla final un video donde te cuento toda esta historia llena de intrigas y sorpresas. No te pierdas ningún momento de superación y transformación. Suscríbete ahora al canal y forma parte de esta jornada con nosotros.